Componente board. Vamos a crear nuestro primer componente del juego y uno de los más importantes, ya que es el que representa el board del juego. El componente del board se hará a través de CSS. En este caso, esta imagen que vemos se va a generar a través de CSS. Los tokens no, los tokens sí van a ser diferentes, pero todo el board se va a hacer a través de CSS. En este caso vamos a utilizar tres capas. En la primera capa vamos a tener el color base del board, en este caso el color blanco, sus borders, también las celdas de salida y las celdas seguras. Además de ello, vamos a crear en la segunda capa la grilla al board. Y en la tercera capa vamos a mostrar los elementos de salida, los elementos de llegada y las estrellas. Les reitero, todo esto vamos a realizarlos en un solo div y lo vamos a hacer 100% con CSS. Regresando a nuestro proyecto, ya tengo el proyecto ejecutando. Recuerden que para ejecutarlo se ejecuta a través del comando npm start. Ahora, en este caso, como el componente board es un componente del componente más grande de nuestro juego, que será el componente gain, vamos a crear de una vez la carpeta de tipo gain. Dentro de componentes vamos a crear un nuevo folder de tipo gain. Y dentro de game vamos a crear también otro folder. En este folder vamos a crear todos los componentes que vamos a utilizar para game. Por ello voy a crear un componente, un folder de tipo components. Y dentro de components vamos a crear el folder para el componente del board. Entonces vamos a crear el componente tipo board. Muy bien. Y dentro de componentes bueno, ahorita lo hacemos, vamos a crear aquí dentro de board un archivo index.tsx. TSX, recuerden porque con ello vamos a indicar que vamos a exportar, en este caso, JSX. Entonces el componente tipo board va a ser el siguiente. Aquí voy a establecer de una vez que los espacios sean 2. Entonces aquí el componente tipo board, básicamente vamos a establecerle que lo vamos a exportar de tipo default board. Vamos a ponerlo también pues por si acaso nuestro memo. Y aquí vamos a indicarle memo. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí nos sale este error porque no hemos exportado JSX. Por el momento vamos a exportarlo solo un div. Así. Y ahora dentro de board vamos a establecer sus props. Entonces para ello vamos a crear una interfase, la cual vamos a llamar board props. Y esta va a recibir lo siguiente. Va a recibir un tipo de tipo board colors, el cual va a ser de tipo t board colors. Este tipo va a ser opcional, puede ser que no lo pasemos. Y este, como es un tipo, le vamos a ayudar a TypeScript, indicarle que este que estamos importando es un tipo. Si vemos typeBoardColor, este es básicamente un union type de este enum que tiene los diferentes colores. Estos son los colores dependiendo del punto de inicio del board. Cuando el color es de tipo RGB, indicamos que empieza rojo, es decir, voy a ejecutarlo acá para verlo. Por ejemplo, el color rojo. Entonces, en este caso sería rojo, verde, amarillo y azul. Cuando es B, es que empieza en este caso en azul. Por ejemplo, si lo ejecutamos acá y ahora le digo empiece desde azul, ahora es azul, rojo, verde, amarillo. Azul, rojo y amarillo. Estos son los diferentes tipos de boards que vamos a tener. Pero este es un enum que dinámicamente con TypeScript lo convertimos en un tipo. Entonces, por ello, aquí solo vamos a definir que podemos pasar el tipo del board puede ser de estos valores. Además de ese, también él va a recibir un children. Bueno, el children lo vamos a aplicar más adelante. Ahorita no lo vamos a necesitar. Children es cuando le estemos pasando. O bueno, utilicémoslo de una vez. No, pasémoslo más adelante para no confundir ahorita. Entonces aquí vamos a recibir board colors, que este por defecto puede ser de tipo board colors, que es el color que tenemos acá. Este num. Aquí por defecto lo importamos. A este lo importamos de constantes. Y este va a ser de tipo, por ejemplo, pongámoslo de tipo rojo. Listo. Muy bien. Ahora, este board color lo tenemos que aplicar. Entonces, para aplicarlo, lo aplicamos acá. Muy bien. Ahora, como les decía, esto va a ser solo una clase. Entonces, podríamos dejarlo de esta forma. Y aquí le vamos a pasar un class name. Este va a ser dinámica, este class name. Y el valor base de la clase se va a llamar GameBoard. Y le vamos a pasar el valor dinámico del board color. Muy bien. Con ello ya tenemos nuestro board.
Voy a utilizarlo. En este caso, para utilizarlo, me voy a ir al archivo app.tsx y en vez de este div que tenemos acá, vamos a poner básicamente nuestro board que tenemos acá. Vean que aquí pues no tengo que pasarle el tipo porque pues el valor del board color es opcional, pero si quisiera se lo podría pasar y aquí pues él me va a dar las opciones de los diferentes colores que podemos hacer, pero por el momento no lo necesitamos. Ahora, aquí vamos a requerir ya nuestra hoja de estilos. Como les comento, todo se va a hacer con CSS. Como se va a hacer con CSS, vamos a darnos cuenta que el archivo CSS que vamos a crear es un archivo grande, puesto que todo lo vamos a hacer con este archivo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es establecer una serie de, vamos a establecer la clase base, GameBoard. Entonces, GameBoard lo tenemos acá y GameBoard vamos a establecerle en este caso, tengo que configurar esto para que quede dos, bueno, ahorita. Entonces, en este caso vamos a establecerle el valor del board o el color del board. Entonces, para ello voy a empezar a establecer algunas variables. En este caso, variables de tipo CSS. Entonces, lo primero que voy a establecer son estas variables. Estas variables, como aquí lo indica primero, esto es el color. Este va a ser el color de la grilla. Este va a ser el color donde van a estar las estrellas. Y aquí, como se puede apreciar, aquí estamos diciendo que el color del NES cuando está en la parte inferior izquierda va a ser rojo. Por ejemplo, cuando dije estas variables a qué hacen referencia. Estas variables hacen referencia a la parte inferior izquierda, a la parte superior izquierda, a la parte superior derecha y a la parte inferior derecha en este caso, de cada una de estas posiciones. Entonces, en este caso tenemos left, bottom left, top right y bottom right. Y como se puede apreciar, tiene estos colores. ¿Por qué tienen estos colores? Si nosotros no llegamos a pasar el color del board, por defecto, estos son sus colores iniciales. Muy bien. Entonces, en este punto voy a hacer la declaración de las variables. Y acá voy a establecer las clases de las mismas. Entonces, lo primero que vamos a realizar en este punto es básicamente establecer todas las clases que necesitamos. Entonces, lo primero que voy a establecer es que quiero poner un background color, y este va a ser de tipo el valor que tenemos aquí, es decir, que el color que vamos a tener de ese elemento va a ser blanco. Vamos a establecerle su ancho y también le vamos a establecer su alto. Entonces vamos a establecerle su alto. ¿Y este alto de dónde viene? Este alto lo vamos a, ya lo tenemos calculado. ¿Y dónde se tiene calculado ese alto de ese board? Ese lo vamos a ver que lo tenemos en constantes. Y acá tenemos esta variable CSS que se llama SizeBoard. SizeBoard básicamente lo que estamos diciendo es que tomamos el ancho del board, es decir, 412, y le restamos 22 píxeles. Es decir, en este caso, si cogemos el valor del board, que es en este caso 412 píxeles, y pues le estamos restando en este caso 22 píxeles, eso quiere decir que el ancho del board nos va a quedar de 390 píxeles. Muy bien. Ahora, como lo comentaba, esta variable está en JavaScript, pero aquí como se puede dar cuenta, ya le hemos creado su valor en CSS. Por ello, si vengo acá y la aplico, vamos a hacerle var y aplicamos este valor y le aplico width y le aplico este valor porque es cuadrada, vamos a darnos cuenta que ya tenemos aquí la base del board. Muy bien. Ahora voy a aplicarle básicamente un border. Vamos a hacerle que sea un border radius. Y también le voy a poner una sombra. Esta sombra la voy a copiar porque es una sombra mucho más amplia. Esta sombra, como se pueden dar cuenta, tiene varias capas. Tiene la sombra para cuando es el color blanco, la sombra cuando es color anaranjado y la sombra cuando es el color negro y blanco, como se pueden dar cuenta. Básicamente es una sombra. Si yo quisiera, aquí le podría poner, por ejemplo, digamos, un color en red y aquí pues vamos a darnos cuenta que básicamente lo que va a crear es que en vez de negro va a quedar rojo. Muy bien. Luego vamos a indicarle que pues queremos que sea una posición relative, es decir, que todos tengan una posición relative para los elementos que van a tener adentro. Y en este caso ya tenemos la base. Ahora vamos a crear la grilla. Para crear la grilla del juego vamos a utilizar before.
Entonces recuerden que before es un pseudo elemento que podemos utilizar de esta forma. Aquí algo muy importante para utilizar before, recuerden que tenemos que aplicarle un content. Vamos a indicarle que este sea un width 100%, también un height de 100%. Vamos a decir que por defecto sea 0, left y top. Si le ponemos eso, esto quiere decir que esto va a ser una posición absoluta. Muy bien. Le vamos a poner también un border radius que sea el mismo que tenemos de afuera, 10 píxeles. Y hasta acá pues no tendríamos nada. Por ejemplo, si le pongo aquí un background color red, red. Vemos que ahí pues ya nos complementa toda la acción. Pero necesitamos hacer la grilla. Para hacer la grilla, en este caso vamos a utilizar gradientes. Para ello, yo aquí tengo ya los gradientes de ese background y el gradiente sería de esta forma. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos un gradiente, básicamente, que nos está haciendo los elementos de izquierda a derecha. Vamos a verlo acá. Aquí, como se dan cuenta, solo están los que son verticales. Si dejo estos, serían los que están horizontales. Vamos a quitarlo acá para que se den cuenta. Y aquí lo que estamos haciendo básicamente es poniendo el horizontal y el vertical. Y con eso ya tenemos la grilla. Pero algo muy importante, como se puede apreciar, aquí tenemos una variable CSS que se llama sizeStyle. Si nos damos cuenta acá, sizeStyle también viene acá y está calculada desde acá. Aquí sizeStyle básicamente toma el tamaño del board y lo divide entre 15, porque de aquí a acá tenemos 15 elementos. Luego de ello, con este pues ya obtenemos el valor del sizeStyle. Si queremos observar esas variables, vamos a darnos cuenta acá, genero acá, voy a quitarlo acá, y vamos aquí, vemos que aquí tenemos las variables, aquí tenemos el style. Por ejemplo, si yo cambio el valor del board, aquí pues aquí se nos va a cambiar el valor del board también. Vamos aquí le vamos a poner 500. Y acá le podemos cambiar el valor del size style, por ejemplo 40 o por ejemplo 10. Y vemos que él automáticamente ya hace de forma dinámica el escalamiento y también los valores que necesitamos. Muy bien. Con esto ya tenemos la grilla. Pero pues ahora falta ya empezar a poner los elementos más complejos de nuestro juego. Es decir, ya empezar a poner el valor donde están los elementos donde se van a ubicar, el valor donde están las estrellas, los puntos finales, entre otros. Con ello vamos a empezar, voy a empezar a establecer unas variables de CSS que ya había preparado, las cuales ya realizan todo este proceso. Entonces, en este caso, eh, voy a establecer este código. Vamos a darnos cuenta que pues es un código considerable, básicamente porque pues todo se hizo con CSS, aquí no estamos utilizando SAS o algo similar. Son todas estos cálculos. Entonces, estas son las variables que teníamos. Aquí estamos calculando el tamaño en este caso, del contenedor principal, es decir, en este caso, del nido. Y aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos que tendríamos. Por eso tomamos el valor del sizeStyle y lo multiplicamos por 6. Luego se está haciendo el valor del círculo. El valor del círculo es básicamente este que tenemos acá. Y luego aquí estamos haciendo el color que va a tener el círculo. Aquí lo que estamos haciendo es que básicamente le estamos poniendo un alfa de 0.3 píxeles para que se vea como oscuro. Es decir, esto tiene un alfa. No es que sea ese color, sino que sea de alfa. Y así sucesivamente. Aquí estamos haciendo todos los cálculos para todos los elementos. Como se puede apreciar, aquí he adicionado algunos comentarios. Nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos avanzando en nuestro juego, suelo agregar muchos comentarios. Aquí, por ejemplo, voy a agregar este comentario en el cual se explica cada uno de los procesos que estamos haciendo. No voy a ir en detalle para cada una de esas variables porque están documentadas. Lo que vamos a hacer es empezar a aplicarlas para de esta manera poder ver cómo se va a ir armando de forma progresiva nuestro juego. Muy bien. Dicho eso, voy a empezar a utilizar esas variables. Aquí habíamos utilizado para el fondo blanco. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar todo lo que es relacionado a las celdas de salida y a las celdas seguras. Para ello vamos a utilizar también la técnica conocida como background image y utilizando en este caso pues esas variables. Pues utilizamos acá, vemos que se nos pone de ese color porque necesitamos ponerle el size.
para cada uno de esos elementos. Es decir, cada uno de esos elementos viene siendo del mismo tamaño de nuestras celdas. Por eso podemos establecerle que su background size es de tipo sizeStyle. Ahora lo que tenemos que establecer es sus posiciones. Entonces también tenemos algunas variables que nos calculan las posiciones. Y al final tenemos que indicarle que no queremos que se repiten. Entonces establecemos los valores aquí para que no se repita. Vamos a poner el valor acá, background no repeat, y vemos lo que tenemos acá. Aquí básicamente ya tenemos las celdas de esta forma. Tenemos las celdas de salida, que es esta. Esta celda es la celda de salida de la cárcel. Estas son las celdas finales, cuando el usuario sale. Y estas son las celdas iniciales, o estas son las celdas seguras para cada uno de los elementos. Todo esto pues ha sido ya previamente calculado. Por eso lo documento acá. Muestra las celdas salidas y las celdas seguras. Ahora, ¿por qué se puso a nivel del game board? Estos elementos necesitamos que queden debajo de la grilla, porque si no, quedarían encima de nuestra grilla y no se podrían ver. Muy bien. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es ya establecer donde tienen que estar las celdas, los nidos, por decirlo así, para poderlo hacer. En este caso no lo podemos poner a nivel de la grilla, porque el nivel de la grilla es la capa 2. Esta viene siendo la capa 1, como le decíamos, el color base, las celdas de salida, celdas seguras. Luego tenemos la capa 2, que es donde está la grilla. Y ahora necesitamos establecer la capa 3, que es donde van a estar los demás elementos. Como saben, nosotros tenemos un before, pero también tenemos un after. Entonces vamos a establecer con GameBoard y vamos a establecer un after. Entonces, al igual que hicimos anteriormente, tenemos que establecerle un content. Igual tenemos que establecerle pues un ancho. Vamos a establecer igual ancho de 100%, un alto de 100%. Igual vamos a establecerle que su left es 0, su top también va a ser en este caso es 0. Pues básicamente es similar a lo que habíamos hecho anteriormente. Hubiéramos podido dejarlo en una sola. Bueno, vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer un border radius, en este caso de 10 píxeles, que es el mismo valor que tenemos. Listo. Aquí pues no afecta nada. Pero ahora aquí lo que vamos a establecer es lo siguiente, lo que tengo en este comentario. Vamos a mostrar los 4 elementos de salida, los 4 elementos de llegada, es decir, los puntos finales y las estrellas. No son 12 estrellas, sino las estrellas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de salida? Los elementos de salida son estos. Luego tenemos los elementos de llegada, que son estos, los triángulos que tenemos acá. Y las estrellas, que son estas. Muy bien. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar un background image. Aquí, como se puede apreciar, tenemos las estrellas, tenemos los elementos de finales, tenemos los diferentes nidos, tanto de top left, top right, top left y top right. Esto es para el background image. Recuerden, ahora tenemos que establecer los size. Entonces, los size para cada uno de los elementos son estos. Y luego tenemos que establecer su posición. Entonces, aquí vamos a establecer sus posiciones. Guardamos y vemos que ya tenemos nuestro board. En este caso, ¿por qué estamos creando el board directamente con CSS? Esto nos va a dar algunas ventajas que las vamos a ver a continuación. Una de ellas es que podemos dinámicamente cambiar la distribución de nuestro board y cambiar sus colores, si así lo deseamos. Por ejemplo, si el color que queremos del left ya no es este color rojo, sino queremos un color, en este caso, por ejemplo, rosado, podemos hacerlo de esta forma y automáticamente todo cambia, como se pueden dar cuenta, porque pues ya está todo unido. Ahora, esto fue gracias al cálculo que se hizo acá. ¿Se podría haber hecho con algún procesador como SAS? Sí, hubiera sido posible, pero esto básicamente son cálculos matemáticos. Si hubiera podido hacer con JavaScript también, con una librería de CSS en JS, se podría haber hecho, pero también esto es para demostrar el poder que tiene CSS de forma estándar, sin requerir algún tipo de procesamiento. Muy bien, con esto tenemos el board. Pero ahora queremos utilizar esta variable que nos permite cambiar el color de los boards. Por ello, como lo vemos acá, voy a mostrarles aquí directamente de nuevo. Si vemos nuestro board, automáticamente ya tiene una clase, que es la clase RGB, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo aquí quisiera cambiarle ya no por esa clase, sino porque que empiece por verde?
automáticamente el board no cambia porque no hemos aplicado esta clase, la clase GYBR, para hacerlo. Gracias a las variables CSS, esto va a ser relativamente sencillo, porque ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de estas variables que tenemos acá de acuerdo a la clase que se estableció. Vamos a hacer ese proceso. Entonces, primero que todo, esta clase RGB no la tengo que crear porque esta ya está por defecto. Como se puede apreciar, aquí ya tenemos los colores para esa clase. Lo que tenemos que hacer es crear las otras clases, las clases que nos resten. ¿Y cuáles son esas clases? Las clases que vienen de este no. Básicamente, B, RGB, Y, BRG, E, YBR. Son las clases que tenemos que crear. Entonces vamos a crear esas clases. Para ello, lo que vamos a hacer es que nos tomamos el valor del board y vamos a cambiar el valor de estas clases. Entonces, en este caso, para el valor de left, como empieza en azul, aquí ya no sería, en este caso, rojo, sino empezaría en azul. Entonces, este empezaría aquí en azul. Luego, el valor que le seguiría es el valor de red. Entonces, aquí lo cambiaríamos al valor de red. Luego, el valor que seguiría sería el valor de verde. Se dan cuenta aquí, verde. Entonces, aquí lo cambiaríamos a verde. Y aquí, al final, necesitaríamos el valor de amarillo. Muy bien, vamos a verlos en acción. Entonces, aquí en vez de poner este valor, voy a poner este valor. Y aquí vemos que ya nos cambió. Empezó en azul, rojo, llevé. Vuelvo, les muestro. Dejo como estaba. El rojo está acá. Y ahora pongo este valor. Ahora el verde está acá. Ahora empieza en azul. Ahora vamos a empezar con el amarillo. Vamos a girar el amarillo. Entonces, para el amarillo, básicamente, pues vamos a hacer esta clase. Entonces, tomamos el valor de GameBoard y le aplicamos la clase. Y hacemos lo mismo acá. Tomamos las variables de CSS. Y ahora, el primer color va a ser en este caso amarillo. El siguiente color va a ser azul. El siguiente color va a ser rojo. Y finalmente tenemos verde. Vamos a probarlo. Vamos a establecer ahora que la clase va a ser esta. Vemos que ahora nos giró y vemos que gira todo. Inclusive los colores cambian. Ahora finalmente nos hace falta solo una clase, que es la clase cuando empezamos con verde. En este caso, pues le hacemos lo mismo, le hicimos GameBoard, empezamos con la clase verde, tomamos las variables de CSS que tenemos acá, las pegamos y empezamos. El primer color va a ser el color verde, luego sería el color amarillo, luego necesitaríamos el color azul, blue, y por último el color rojo. Entonces ahí ya tendríamos el valor para este board. Y vemos que ya nos está girando. Muy bien, con esto ya hemos establecido el giro de nuestro board, que va a ser muy importante. Como les comentaba, vamos a nosotros establecer muchos estilos y muchos comentarios. Este es uno de los comentarios. Clases que cambian los colores del tablero lo rotan. Se toman desde el punto de salida de la parte inferior y abajo, es decir, este. Sigue con el de la derecha abajo, derecha izquierda, izquierda arriba. El valor por defecto del tablero es RGB, que es el que vimos. Y los demás valores son los que tenemos acá. Ahora, en este caso he cambiado los colores desde acá. Por ejemplo, aquí le voy a decir que sea el valor base, que es este. Pero en este caso, la idea es que cuando estemos, por ejemplo, en un componente como este, le podemos pasar el color de Board Games directamente desde acá. Entonces, por ejemplo, ahora yo en vez de este quiero que empiece en este caso, por el color verde. Y vemos que automáticamente el board gira. También podemos decirlo que empiece con el color amarillo. Y así sucesivamente. Esta es la ventaja de haberlo creado con CSS. Igual, hay otras ventajas, es que esto es totalmente dinámico. Es decir, aquí por ejemplo yo hubiera podido establecer que el tamaño del board lo podemos hacerlo más pequeño, por ejemplo 30, y él automáticamente, como se dan cuenta, él escala todo el board. Todos los elementos del board se escalan, básicamente. O también hubiéramos podido indicarle que el size, lo podríamos decir, yo quiero renderizar más elementos. Entonces él automáticamente ya hace el elemento que tenía acá.
Ahora, todo esto está directamente por variables de CSS. Si lo vemos ampliar acá, nos vamos a dar cuenta que básicamente tenemos solo un div y toda la lógica del board está acá. Es decir, que también si nosotros deseáramos, podríamos cambiar solo un color y él automáticamente va a cambiar en el board, porque básicamente es dinámico, no es algo estático. Podemos ponerlo de forma dinámica. Esa es la ventaja de trabajar directamente con CSS y haber creado el board directamente con CSS. Y otra es por performance. En vez de renderizar todos estos elementos de forma independiente como divs o algo similar, estamos generando solo un div. Estamos renderizando todo sobre un div. Muy bien, con esto hemos finalizado la creación de nuestro primer componente, el componente board. En los siguientes videos vamos a empezar a crear otros componentes que componen nuestro juego, como el componente del dado o el componente del token. Los espero en el siguiente video.